Hola a todos, la casa de bambú está tomando forma no solo a partir del sudor y el esfuerzo, sino también de un amor intenso y la perseverancia de Huyen-ye y la pequeña Maya. Esa niña valiente ha superado muchos retos en la escuela, pero ¿realmente podrá esta familia vivir en paz? ¿O será que justo cuando sienten que la felicidad está al alcance de sus manos, una persona extraña lo sigue en silencio, esperando el momento para destruirlo todo? ¿Qué verdad se revelará? Acompáñenme a descubrirlo ahora mismo y no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los momentos más emocionantes. El cabello de Maya brillaba bajo el sol y sus ojos resplandecían de orgullo. Mamá ayer en la escuela Nam se burló de mí, pero yo no lloré. Me quedé erguida y le dije que no iba a dejar que me molestara más. Al escuchar a su hija, el corazón de Huyen se estremeció. Frente a ella estaba la prueba más clara: Maya se había vuelto más fuerte, y esa fuerza le devolvía a la madre un nuevo aliento de vida. Huyen sonrió con los ojos humedecidos por las lágrimas. Mi Maya es tan valiente. Mamá sabía que lo lograrías. Eres fuerte como yo, pero más que eso, tienes tu propia manera de ser valiente. Las dos se sentaron juntas, una mujer que recuperaba la esperanza y una niña que demostraba su crecimiento. Ese instante apretó aún más el lazo entre ellas. No solo estaban construyendo una casa, sino también un futuro lleno de fuerza y luz. Maya apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Su voz se hizo más suave, pero sus ojos seguían brillando. Mamá, ya no tengo miedo. Sé que te tengo a ti y al tío Ye conmigo y siempre seré fuerte. Huyen abrazó a su hija con fuerza, con el corazón tembloroso. La luz de la mañana iluminaba sus rostros como una promesa silenciosa de que aquella nueva casa sería el lugar donde crecerían la fuerza y la confianza. Sin embargo, en medio de esa calma, una ligera inquietud se coló en el corazón de Huyen. Sabía que el mundo allá afuera era mucho más duro. Las burlas en la escuela solo eran el comienzo. ¿Podría Maya mantener su fortaleza frente a desafíos más grandes? La puerta de madera crujió suavemente con el viento de la mañana, un chirrido como una vaga advertencia. Huyen apretó la pequeña mano de su hija y rezó en silencio: aunque vengan tormentas, nunca soltaré tu mano. En ese momento la casa no era solo un refugio, sino la primera línea de defensa de madre e hija frente a las tempestades aún ocultas. La risa cristalina de Maya resonaba por todo el pequeño patio. La niña corría feliz abrazando fuerte al perrito Bibi, mientras jugaba y gritaba: «Bibi, rápido, no dejes que Maya te atrape». Bibi ladraba alegre, moviendo la cola y corriendo en círculos, llenando el patio de inocencia. En otro rincón, Huyen se sentaba baja en una vieja silla de madera con las manos endurecidas, sujetando un cuchillo, pelando con cuidado cada vara de bambú. El sudor corría por su frente, pero en sus ojos brillaba la determinación. Maya dejó de jugar un momento, miró a su madre y corrió hacia ella con voz clara: «Mamá, ¿estás cansada? Yo te ayudo». Huyen sonrió suavemente acariciando el cabello de su hija. «Tú sigue jugando, Maya. Solo con verte feliz, mamá ya tiene más fuerzas». En ese instante, Ye regresaba desde lejos con la camisa gastada tras un día de trabajo. Sobre sus hombros llevaba varios troncos de bambú recién comprados pesados, pero en su rostro aún había una sonrisa. «Ya llegué hoy, conseguí unas varas más. Poco a poco, pero nuestra casa va tomando forma». Huyen levantó la vista con los ojos humedecidos y murmuró con voz entrecortada: «Has trabajado demasiado». Ye dejó la carga en el suelo y respondió con firmeza en la mirada: «Por ti, por Maya, todo vale la pena. Tendremos un verdadero hogar aunque sea difícil».
Esa tarde el viento soplaba y se mezclaban las risas de la niña, los ladridos del perro y el sonido del cuchillo golpeando el bambú como una melodía sencilla y cálida. Pero detrás de aquella felicidad todavía quedaba un vacío oculto. ¿Qué tormentas podrían esperarles más adelante? Al caer la tarde, la luz dorada del atardecer bañaba el patio. Maya seguía corriendo alrededor de Bibi, mientras Huyen se recostaba acariciando las varas de bambú ya apiladas con la mirada llena de esperanza. Ye a su lado se secaba el sudor y observaba la casa que poco a poco se levantaba con una sonrisa de alivio. Huyen susurró casi como si hablara consigo misma: hemos pasado por tantos días difíciles y al fin tenemos un verdadero hogar. Ye le apretó la mano con firmeza y dijo con determinación: no es solo una casa, es nuestro futuro. El sonido de los martillazos resonaba en lo alto. Ye se mantenía firme sobre el techo, el sudor le corría a raudales, mientras sus manos fuertes colocaban cada vara de bambú y la sujetaban con fuerza. El techo empezaba a tomar forma, cada golpe era como el latido del corazón de toda la familia. En el patio, Huyen levantaba la mirada apretando con fuerza el borde de su ropa y decía con voz llena de preocupación: «An-ye, ten cuidado. Estas varas de bambú son muy resbaladizas, temo que puedas caer». Ye se detuvo un momento, miró hacia abajo y sonrió para tranquilizarla. «No te preocupes. Por ti y por Maya lo haré hasta el final. Solo necesitamos un techo firme, aunque cueste esfuerzo, vale la pena». Maya sujetó la mano de su madre mirando al hombre que trabajaba en lo alto del techo. «Tío Ye, no te caigas. Quiero que nuestra casa sea bonita para invitar a mis amigos». Ye soltó una carcajada, aunque seguía asegurando con fuerza cada vara de bambú, y respondió con firmeza: «Lo prometo, pero Maya también tiene que prometerme que siempre será fuerte como aquel día en la escuela». La niña asintió con entusiasmo, con los ojos brillando de emoción. En medio de esa calma, un viento fuerte sopló de repente haciendo crujir el techo de bambú. Ye perdió un poco el equilibrio y Huyen gritó con el corazón detenido: «An-ye». La tensión se apoderó del ambiente como si no solo el techo, sino también aquella felicidad frágil estuviera tambaleándose ante una prueba inesperada. Los tres rieron juntos como si la alegría ya fuera completa, pero a lo lejos una silueta permanecía oculta tras los árboles con una mirada fría y fija. El viento sopló con violencia levantando hojas secas y el aire se volvió denso. Bibi empezó a ladrar con fuerza corriendo hacia la vieja puerta de bambú, como si percibiera algo extraño. Huyen se estremeció apretando con más fuerza la mano de Maya. Ye giró la vista con expresión de alerta. En medio de aquella alegría apenas nacida, una nueva tormenta parecía acercarse en silencio. Mientras la risa de Maya aún resonaba en el patio, la silueta seguía inmóvil tras la barrera de bambú, sus ojos clavados en la nueva casa fríos y oscuros. Un murmullo brotó de su garganta cargado de rencor. ¿De verdad creen que será tan fácil ser felices? Esta casa nunca llegará a terminarse. Apretó con fuerza su puño mostrando viejas cicatrices. De su bolsillo sacó una cerilla, la sostuvo un instante y volvió a guardarla como prueba del plan que iba creciendo en su mente. Bibi lanzó un aullido largo, ladrando con furia hacia los árboles. Maya, asustada, se escondió en los brazos de su madre, mientras Huyen miraba con los ojos muy abiertos y murmuraba con los labios temblorosos: ¿Quién está ahí? Ye dio un paso adelante poniéndose frente a ellas para protegerlas, pero cuando sus ojos buscaron entre los bambúes, la silueta ya había desaparecido, dejando solo el silbido del viento helado. La alegría apenas florecida, la casa recién levantada. ¿Acaso ya se había convertido en el objetivo de un enemigo oculto? A pesar de que el camino hacia adelante esté lleno de tormentas, hay algo que nunca cambiará. El amor de una madre por su hijo siempre será la fuerza más grande.
Ese amor fue lo que ayudó a Huygens a levantarse después de la enfermedad, lo que le dio fuerzas para seguir en pie junto a Ye y construir un hogar, un lugar donde Maya pueda crecer rodeada de protección y esperanza. La casa de bambú puede ser sencilla, pero cada vara, cada gota de sudor que cae, lleva consigo el sueño de un mañana mejor. La risa de Maya, la mirada firme de Ye y la fe inquebrantable en el corazón de Huygens han creado una felicidad humilde pero profunda. Sin embargo, ¿será esa alegría realmente duradera? El hogar apenas se ha formado, la felicidad parece completa. Pero allá afuera en la oscuridad, unos ojos fríos observan como una tormenta silenciosa a punto de desatarse. ¿Quién es el que acecha? ¿Por qué quiere destruir esta felicidad que apenas comienza? ¿Y será suficiente el amor y la unión de Huygens Ye y Maya para resistir la tempestad que se acerca? Sigue acompañando, compartiendo y apoyando a Huygens y a la pequeña Maya en este viaje lleno de emociones y drama, porque lo más inesperado y lo más intenso aún está por venir.